Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el 10º capítulo de Dolor que Fortalece de Bernardo Estamateas. Comencemos. Capítulo 10. Me duele tu dolor. 1. Encontrarle un sentido al dolor de otros. Muchas situaciones relacionadas con las personas que amamos y que por lo general resultan inesperadas tienen el potencial de abrirle la puerta al dolor de nuestra vida. Sufrimos porque el otro, un hijo, un papá, una pareja, un hermano, un amigo sufre. En estos casos es fundamental aprender a manejar nuestras emociones para que el dolor de otros no nos haga daño. Siempre es posible ponerle límites al dolor emocional que el sufrimiento ajeno nos provoca. ¿Cómo lo hacemos? Encontrarle un sentido. La enfermedad de un hijo, la separación de un hermano, la pérdida del trabajo de un amigo son situaciones que a veces nos afectan tanto como si nos estuviera sucediendo a nosotros. Y casi siempre empezamos a valorar cosas a las que antes no les prestábamos atención porque nos enfocamos en lo que en verdad vale la pena. Le damos vueltas en nuestra cabeza a esa circunstancia negativa que el otro está atravesando y pensamos en esa persona día y noche. Aquí es donde debemos hacer un alto y decir, basta, mi hijo, mi papá, mi amigo le está pasando mal, pero de nada sirve que me preocupe. Me pongo en sus zapatos y trato de entender lo que está sintiendo en este momento, pero la mejor manera de ayudarlo es cuidando mis emociones. Cuando llegamos a esta circunstancia, únicamente cuando no permitimos que el dolor ajeno, por mucho que amemos al otro, nos dañe, adoptamos una actitud sana. El dolor compartido es dolor disminuido. R. A. Gorman. Llorar y deprimirnos mucho por el dolor de alguien nos impide seguir adelante, porque el sufrimiento nos mantiene en un estado emocional oscuro y alimenta emociones negativas como la depresión, la tristeza, el victimismo, el rencor. El famoso rey David escribió hace miles de años que todos podemos llegar a formar un pozo con nuestras lágrimas cuando el sufrimiento es muy grande. Y él sabía mucho de eso, pero un pozo también puede llenarse de agua de lluvia y convertirse en una fuente de esperanza para nosotros mismos y para otros. Si bien es correcto desarrollar empatía hacia el dolor del otro, no podemos confundir el rol de cada uno frente a dichas situaciones. Somos actores de reparto, no protagonistas de ese dolor. Nuestra función es asistir al otro, administrar el dolor y reprimirlo para llevarle esperanza al verdadero protagonista. Es muy posible que frente a circunstancias difíciles no sepamos qué decir ni encontremos explicación para llevar consuelo. En estos casos es mejor no tratar de explicar los hechos, sino acompañar al doliente con nuestra presencia. Los seres humanos muchas veces ignoramos la fuerza interior que nos habita. Somos capaces no solo de atravesar dificultades propias que nos provocan dolor, sino además de acompañar y sostener a quienes amamos en medio de su sufrimiento en tiempos de adversidad. Mucha gente se siente fracturada y necesita que le coloquen un yeso, y ese yeso se coloca con una actitud humilde y un espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es una palabra que no usamos demasiado y que literalmente quiere decir dulzura. Eso significa que tratando bien a la gente la curamos. Mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. Alfred Adler. La pirámide de Maslow establece una jerarquía de las necesidades humanas. Esta teoría propuesta por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow explica que para poder ir subiendo escalones en la pirámide es necesario que se vayan satisfaciendo las necesidades de los peldaños anteriores. Supongamos que estamos en una isla. ¿Qué es lo primero que debemos buscar? Agua y comida. Una vez que ya tenemos agua y comida, ¿qué vamos a buscar? Un techo. Y una vez que tenemos agua, alimento y un lugar donde vivir, ¿qué vamos a buscar? Cuidarnos y compartir. La buena noticia es que la posibilidad de transformar el dolor propio y ajeno en un don para ayudar a los demás está al alcance de todos. Muchos papás que han visto sufrir y partir de este mundo a sus hijos que han sufrido junto con ellos convierten eso negativo en una fundación, en una actitud solidaria y en asistencia material que bendice a muchos otros. Esta es la fuente de esperanza de la que hablaba el rey David. La felicidad comienza cuando tu trabajo y tus palabras están al beneficio de ti mismo y de otros. Jack Kof, disculpen, Cornfield. El sufrimiento de nuestros seres queridos, al igual que el propio, nos fortalece por dentro y nos brinda la autoridad de aquel que ha estado en ese lugar. Encontrarle un sentido positivo al dolor emocional que nos produce el dolor de otros es entender que no llega a nuestra vida para causarnos tristeza y amargura, sino para que seamos mejores personas.
Cuando lo estamos atravesando solemos preguntarnos por qué le está pasando esto a esta persona que amamos y percibimos el dolor como algo negativo e interminable. Sin embargo, cuando nos determinamos a verlo de todo, cuando dejamos de resistirlo a lo que nos está ocurriendo, nos liberamos y el resultado es que sentimos paz en medio de la adversidad. Dicho un cambio de perspectiva multiplica nuestras fuerzas internas y externas y sobre todo nos permite acompañar y sostener al otro manteniéndonos firmes como una roca. Porque es precisamente cuando damos que nos volvemos a llenar, es cuando sembramos que luego cosechamos. Y no hay mejor satisfacción que ayudar a quien se ama a ponerse de pie, levantar cabeza y caminar hacia un futuro mejor. 2. ¿Por qué nos preocupamos demasiado? La preocupación es una de las causas del dolor emocional profundo. Actualmente muchísima gente vive preocupada por sus seres queridos. Papás preocupados por sus hijos preocupados por sus papás, mujeres y hombres preocupados por su pareja, y una lista podría continuar. La preocupación excesiva que no logramos controlar trae como resultado ansiedad, ataques de pánico y otros trastornos similares. ¿Por qué nos preocupamos demasiado? Básicamente por dos razones. La primera es porque confundimos hechos con hipótesis. Una hipótesis es una suposición, pero la ansiedad aparece solo frente a un hecho. Por eso, muchas veces sentimos ansiedad porque confundimos una conjetura con un hecho. Levantamos una hipótesis a menudo negativa, catastrófica, y como resultado aparece la ansiedad e incluso el pánico. Algunos llegan al extremo de enfermarse. No debemos confundir hechos con elucubraciones hipotéticas. Por ejemplo, si tu hija sale a la noche y no te llama, eso es un hecho. Ahora, puedes pensar que le pasó algo malo, que la secuestraron, y eso es una hipótesis. Si alguien pasa por tu lado y no te saluda, eso es un hecho. Puedes pensar, pasó junto a mí y no me saludó. Es que ahora tiene dinero y cree que está en otro nivel, lo cual es una conjetura. Cuando mezclamos hechos con hipótesis, no somos capaces de ver la realidad. Si pensamos mal, nos sentimos mal y actuamos mal. Frente a un hecho, lo que debemos hacer es pensar en muchas alternativas, no solamente en una. En general, nos sucede a todos que siempre desarrollamos la misma hipótesis negativa. Continuando con los ejemplos anteriores, frente al hecho de que tu hija no te llamó, puedes conjeturar diversas opciones: que se está divirtiendo y no tiene ganas de llamarte, que su celular se quedó sin batería y que la señal del lugar es mala. Y frente al hecho de que pasó alguien a tu lado y no te saludó, en vez de pensar de que se cree superior, puedes interpretar que estaba distraído y no te vio, que estaba preocupado por algo, que se le olvidaron los lentes y no ve bien de lejos. Eso me pasa muy seguido a mí. Para no preocuparnos sin razón, en lugar de hacer una única hipótesis catastrófica, necesitamos ensanchar nuestras presunciones. Tenemos que prepararnos en un hecho. Por ejemplo, perder el trabajo es un hecho duro, pero pensar, no voy a conseguir trabajo nunca más, a mí nadie me va a contratar porque soy mayor, la situación del país está muy difícil. Son elucubraciones negativas que nos pueden enfermar. Bloqueemos esos pensamientos y escojamos más de una posibilidad. La gente exitosa siempre está esperando cosas buenas y por eso elabora una hipótesis positiva. La segunda razón es porque nos preocupamos por todo. Lo primero que deberíamos hacer frente a un hecho negativo es tratar de cambiarlo, pero si intentamos y no pudimos modificarlo, lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros. En una ocasión, después de una charla, estaba por volver de Chaco a Buenos Aires, donde tenía muchos compromisos, pero hubo una tormenta eléctrica y el vuelo se suspendió. Primero pensé en viajar en micro e ir a Formosa o a Corrientes, pero había para el transporte. No hubo manera de modificar la realidad, de controlar el fuera, y tuve que quedarme un día más en Chaco. Para evitar la preocupación excesiva, cuando no puedes modificar un hecho, tienes que cambiar tú. Simplemente acepté que tenía que permanecer un día más en el lugar e hice lo que podía hacer, me fui a comer. A veces somos capaces de modificar las circunstancias y otras veces, por mucho que lo intentemos, no podemos influir sobre lo que pasa afuera. Entonces, cuando debemos recurrir a la habilidad que todos tenemos de cambiar a nosotros mismos, es decir, adoptar otra actitud interna. Las circunstancias siguen siendo iguales, pero nosotros no. Cuando estamos ansiosos, todo nos resulta igual de preocupante. En un cumpleaños puede preocuparnos tanto que un globo haya explotado como que la torta no estaba sabrosa o que un familiar haya faltado a la celebración. Lo que deberíamos hacer es priorizar, es decir, no hacer el mismo análisis para todas las cosas.
Si ponemos el hecho de que el globo se rompió o de que el café se enfrió en el mismo plano que la diversión y el buen momento que estamos pasando en familia, estaremos siendo muy subjetivos y causándonos un dolor y un daño innecesario. No deberías inquietarte por lo que aún no ha sucedido, puesto que la única forma que tiene el futuro para dañarnos es lograr que nos preocupemos. Christopher Paolini. De ninguna manera podemos dedicarle la misma atención emocional a la familia que a un globo, a la comida o a la bebida. En su creencia de que aman a los suyos de esta manera, muchos expresan: yo me preocupo por todo y por todos. Lo cierto es que en realidad eso demuestra que son personas apegadas a los detalles. No podemos preocuparnos por todo y por todos, debemos priorizar, y es decir, por esto me preocupo más, por esto me preocupo menos y voy a disfrutar. Prioricemos las cosas importantes para ser libres del dolor. ¿Qué deberíamos hacer frente a un hecho difícil de alguien que amamos para no preocuparnos? En primer lugar, como ya mencionamos, no debemos trazar hipótesis. Cuando enfrentamos una dificultad, ya sea la pérdida del trabajo, una enfermedad, una separación, tenemos que saber que ya fuimos preparados para superarla. Hay dos tipos de preocupaciones, aquellas en las que usted puede hacer algo al respecto y las que no. No hay que perder tiempo con las segundas. Duke Ellington. En segundo lugar, necesitamos recordar que después de la tormenta vienen momentos mejores. La ansiedad surge cuando ante un hecho pensamos en nuestro barco se hunde. Por eso, frente a un hecho negativo que involucra a un ser querido y nos genere dolor, tenemos que pensar que lo que viene será mejor. Siempre hacia donde vamos es mejor que todo lo que hemos atravesado. No alimentes pensamientos catastróficos, sino pensamientos de mejora. Por último, tenemos que saber que la crisis nos enseña cómo son las personas que nos rodean. La crisis nos ayuda a conocer la verdad a la gente a nuestro alrededor, nos revela nuestra personalidad y la de los demás. Aunque los términos suelen usarse como sinónimos, personalidad y carácter no significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que la personalidad es lo que se ve, el afuera, el carácter es lo que está dentro, el que no se ve. A veces la personalidad de lo que se ve es distinto de lo que está dentro. Tal vez hay ira, resentimiento, cobardía, tristeza, pero por afuera la persona muestra la fachada de que todo está bien. En las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. Honoré de Balzac. Cuando estamos bien funcionamos con la personalidad, pero cuando sobreviene la crisis, la adversidad, todos mostramos cómo somos por dentro. Las crisis nos muestran cómo somos por dentro. 3. Nuestra escala de preocupaciones. Nuestro sistema inmunitario cumple la función de destruir virus, bacterias, células tumorales y todo lo que nos pueda dañar en nuestra salud. La ciencia ha comprobado que las emociones negativas afectan dicho sistema defensivo y reduce su efectividad. Aquel que cada vez que se enoja estalla, seguramente tendrá problemas con la presión arterial o incluso el corazón. Por el contrario, las emociones positivas fortalecen el sistema inmunitario y nos mantienen sanos. Muchas personas viven preocupadas, como se dice comúnmente, se hacen mala sangre por todo, y eso duele. Lo cierto es que los seres humanos contamos con una escala interna de preocupaciones, ya sea que nos demos cuenta de ello o no. Se trata de una vara imaginaria que se inclina hacia un lado o hacia el otro, y determina cuál es el nivel de cada preocupación. Te invito a ver el funcionamiento en una escala del 1 al 10. Por ejemplo, si el nivel de importancia que le das a tu trabajo es medio, en todo lo relacionado en esa área te vas a preocupar 5 puntos. Sin embargo, si tienes problemas de pareja te vas a preocupar 8, 9 o 10 puntos, porque ahí tu prioridad es más alta, porque todos nos preocupamos más por una cosa que por otra, lo cual es normal. ¿De qué depende que nos preocupemos más o menos? De nuestras prioridades. Por eso, alguien que es abandonado por su pareja puede perder hasta la salud, mientras que otra persona en la misma situación hace el duelo. Lo supera rápidamente sabiendo que fue solo una parte de su vida y con el tiempo vuelve a formar pareja. Todos de forma inconsciente armamos nuestra escala de preocupaciones. Como dijimos, algunos sufren por una situación específica, propia o ajena, mientras que otros superan la misma situación con rapidez. Esto se debe a la crianza que hemos tenido y el significado que las cosas tenían en nuestra familia. El entorno familiar, al igual que la cultura, influye mucho en esta escala. ¿Cómo se arma la escala de preocupaciones?
Cada preocupación simboliza algo. Por ejemplo, un trabajo importante o una linda casa para alguien pueden simbolizar prestigio. Una persona tendrá un sufrimiento emocional enorme si ella o un ser querido pierden alguna de estas dos cosas, pero tal vez para otra persona representen algo distinto. Lo ideal es armar conscientemente la tabla de preocupaciones antes de que surjan la crisis. La catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que fue en tu imaginación. Wayne W. Dyer. ¿Es posible no preocuparse por nada? Todos nos preocupamos por algo, pero conociendo la existencia de nuestra escala podemos prever cuánto deberíamos preocuparnos por cada situación en nuestra vida. De esta manera, uno es capaz de administrar el volumen de emoción que va a poner en distintas circunstancias que surjan. Está permitido preocuparse hasta cierto punto, por uno mismo o por los demás, pero deberíamos recordar que nuestra vida vale mucho más que cualquier otra cosa. Nada debería estar por encima de ella. Por eso, si perdemos la vida antes de tiempo, lo perdemos todo. 4. El remedio contra la preocupación, la resiliencia. Disculpen. ¿Por qué algunos ven un hecho negativo como un problema y otros lo ven como una oportunidad para ser transformados? Por la percepción que tienen, la interpretación que hacen de lo sucedido. El punto de vista de cada ser humano determina el valor que éste le da a cada acontecimiento de su vida. Las personas resilientes enfrentan el dolor propio o el de otros con el pensamiento de que lo superarán y terminarán fortalecidas. La clave para liberarnos de preocupaciones excesivas que nos lastiman es el cambio en la percepción de todo aquello que vivimos, y dicha percepción está supedita a la posición que decidimos adoptar en la vida. Hay quienes deciden ser víctimas sufrientes y hay quienes deciden ser protagonistas principales. Dos personas nunca ven o leen las cosas de igual manera. La lectura que hacemos de todo aquello que nos sucede y que le sucede a nuestros seres amados depende exclusivamente de la forma en la que pensamos. Si tenemos una mente flexible, más posibilidades de hipótesis lograremos encontrar frente a un hecho. Esta conocida historia del bambú y el roble grafica la flexibilidad y la falta de ella con precisión. A la orilla de un río, un roble fue derribado por una tormenta y arrastrado por la corriente. Una de sus ramas encontró a un junco crecido cerca de la ribera. El impacto produjo un gran desconcierto en el roble que no pudo evitar preguntarle al junco cómo había logrado mantenerse sano y a salvo, en medio de una tempestad que por su furia incluso había sido capaz de arrancar la raíz de un roble. Él porque dijo que el junco consiste en que yo logro mi seguridad mediante una habilidad opuesta a la tuya. En vez de permanecer inflexible y testarudo, me adapto ante las ráfagas del viento y no sucumbo. Todas nuestras vivencias y las de nuestros seres queridos, aún las más dolorosas, siempre esconden un lado positivo. Eso significa que aún lo malo que experimentamos visto desde otro ángulo puede acabar siendo para nuestro beneficio y el de otros. Probablemente fue en medio de una crisis que descubriste esa fuerza interior, esa capacidad desconocida que hoy disfrutas. Algo tan sencillo como un cambio de perspectiva, elegir pensar bien cuando afuera todo parece estar mal, nos conduce a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Y nunca, pero nunca darnos por vencidos. Solo nosotros podemos determinarnos a cambiar. Bueno, pues hasta aquí acaba el 10º capítulo de Dolor que Fortalece de Bernardo Zamateas. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Recuerden que este contenido es especialmente para gente invidente, así que si conocen a alguien que sufra de esta discapacidad, por favor reproduzcan los capítulos para poder alegrarles el día. Así que esto es todo por mi parte y espero que se la sigan pasando bien. Nos oímos en un siguiente capítulo. Chao, chao.